palote, esta intervención es un palote, a lo que tiene que ser lo lógico, que nuestra intervención esté registrada en la historia única digital del paciente y que sea de ahí de donde podamos extraer los indicadores, ¿vale? Para eso también se han creado grupos de trabajo en la consejería que están trabajando en diraya primaria y diraya especializada y en la historia única digital, a través de la elaboración de unos registros a los que le pedíamos antes de empezar a trabajar, porque estoy en ese grupo y lo conozco, que esos registros se tenían que constituir en una base de datos de indicadores, tanto para futuras investigaciones sobre efectividad y eficiencia de la gestión de casos, como para hacer un seguimiento a la actividad que estábamos llevando a cabo. Que tengan una clara orientación a resultados y que facilite ver el caso antes y después de la intervención. Y, por supuesto, que sea coherente con todas esas competencias que se nos exigen en el manual de acreditación. Para terminar, pues las conclusiones de esta pequeña charla creo que podrían ser que la gestión de casos se dibuja y se presenta como una alternativa eficiente para la atención a los pacientes crónicos complejos, que las enfermeras gestoras de casos en Andalucía, que llevamos ya 11 años trabajando, pues hemos ido evolucionando y hemos ido adquiriendo nuevas competencias para adaptarnos a esos nuevos requerimientos sociales, y que la necesidad de medir el impacto no solo con iniciativas a nivel local, como hemos visto que hay ya algunos estudios de investigación, sino globalmente dentro del sistema sanitario público andaluz, es el gran reto al que nos estamos enfrentando en la actualidad. Estoy convencida que esos registros que se están elaborando y que ya están prácticamente listos nos van a aportar en el futuro una información importantísima para nosotros. Nada más y muchas gracias por su atención. Bueno, ¿se me escucha? Buenas tardes. Yo creo que llego ya en un momento en donde está la gente pelín agotada después de toda esta mañana de trabajo, y intentaré transmitirlo todos los mensajes que pueda, y si no voy a ir recortando. Tenía muchas diapositivas, pero algunas son recordatorias que pasan rápidamente. Bueno, yo iba a hablar fundamentalmente, hacer algunas reflexiones sobre el Plan Andaluz de Atención Integral al Paciente con Enfermedades Crónicas. Querría hablar un poquito antes, comenzar haciendo un alegato sobre los pacientes crónicos como alegato para el cambio, qué amenazas y oportunidades tiene, un poquito dialogando con lo que nos ha planteado Miguel Ángel, el tema de la atención a pacientes pluripatológicos como elemento clave, cómo se ha estado enfocando hasta ahora el tema en Andalucía, y algunas de las propuestas concretas que desde el plan hemos hecho y cómo estamos viendo la situación. Eso es un poquito la fase de lo que yo quería hablar, un poquito más desde la perspectiva global dentro de esta charla. No me voy a poner ahora a hablar, aunque todos lo sabemos, el impacto del envejecimiento y nuestro liderazgo futuro como país envejecido, cómo se asocian el número de enfermedades crónicas con el envejecimiento, o cómo se asocia el número de enfermedades crónicas con el coste sanitario, y cómo hasta el 70% de los gastos se concentran en pacientes con 5 o más enfermedades crónicas en muchas organizaciones, ¿no? También todos conocemos un poquito paradigma que ahora estamos planteando, que el patrón de enfermedades está cambiando, pero que los sistemas de salud no estamos cambiando al mismo ritmo.
Todos hemos escuchado hablar ya de toda la serie de modelos de gestión de enfermedades crónicas y que, bueno, distintas organizaciones, no ya nuevos, sino desde hace años, se han estado planteando una reflexión global de cómo afrontar esto, ¿no? Este modelo de gestión de enfermedades crónicas que inicia Wagner y todas estas alternativas que van surgiendo están ahí. Yo creo que aportan algo muy interesante, que es intentar hacer un abordaje desde una perspectiva globalizadora, multidimensional, que no sea solo la biográfica, y que plantean también la importancia de la autonomía del paciente y la interacción, la importancia de que ese paciente activado interaccione con un sistema proactivo para que realmente sean eficientes esos contactos, ¿no? Yo creo que hay aportaciones relevantes, pero cuando todo esto surge, incluso hay herramientas que han surgido aquí en España recientemente, adaptadas a España, para que cualquiera pueda, a su nivel de organización, macro, meso o micro, fundamentalmente macro y meso, evaluar si su organización se adapta o no se adapta al modelo de gestión de enfermedades crónicas. ¿Todo esto qué significa? Yo creo que todo esto significa que vamos a convertir todo esto en un nuevo lenguaje de cronicólogos, es decir, que, como decía antes Miguel Ángel, uno de los nuevos lenguajes ahora se pone de moda y ahora tenemos la moda de los crónicos. Yo creo que con todo el tema este de los crónicos tenemos claras oportunidades y claros peligros, muchos de los cuales ha estado haciendo alguna reflexión al respecto Miguel Ángel Prado, ¿no? Yo, en este sentido, por ejemplo, quisiera resaltar peligros. Alguna de las todo el mundo conoce a Bárbara, ¿no? Bueno, una cita recogida del blog, uno de los blogs de Sergio Minuet, un profesor de esta escuela, y otra cita recogida en una charla de Pablo Simón, también de esta escuela, ¿no? Digo, ya que estábamos aquí, en el sentido de que el concepto de atención a enfermedades crónicas es antitético con la atención primaria porque se focaliza en enfermedades y no en personas, o que una medicina orientada hacia las enfermedades, sea a través de guía de práctica o sea mediante la gestión, es altamente inequitativa y no puede abordar con suficiencia las intervenciones necesarias cuando los pacientes tienen diferentes problemas. Y eso está ahí, esas reflexiones están ahí, yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando del paradigma del cambio de modelo, ¿dónde queda la atención primaria? Porque no vaya a ser que modelos que se ha defendido, se han construido pensando en la atención primaria, ahora se desmonte, ¿no? Porque si como hay que cambiar, vamos a cambiarlo y lo desmontamos, ¿no? En segundo lugar, quisiera hacer unas reflexiones de todo lo que le está diciendo, la medicalización de la sociedad, y además establecer como que pueden existir enfermedades de primera o de segunda, según interese, a veces sesgado, ¿no? Esos riesgos de la medicalización de la sociedad, que a los que está haciendo referencia hasta ahora, existen y están ahí, igual que el riesgo del paradigma de que la innovación tenga que ser lo mismo que tecnificación. No puede haber innovación en la personalización desde otras perspectivas. Es verdad que la tecnificación, las tecnologías nos pueden aportar muchísimo, pero también es verdad que los intereses tecnológicos, bueno, a lo mejor determinadas industrias, el desarrollo de la industria tecnológica europea es una prioridad, pero hasta ahora, ¿cuál es la prioridad en el terreno salud? ¿El desarrollo de la industria tecnológica europea o el de la salud del individuo? No sé, pueden entrar en colisión determinados intereses y que estas cosas tenemos que saberlas encajar, no dando marcha atrás, pero saber que existen todo esto cuanto menos, ¿no? Igual que ahora podemos simplemente medir enfermedades e ignorar todo el peso de lo que son realmente los determinantes sociales a la hora de evaluar las enfermedades. De hecho, cuando se evalúan la calidad de vida según los ingresos socioeconómicos o se evalúa el número de enfermedades crónicas, pues por paciente está claro que las condiciones económicas de renta son uno de los determinantes fundamentales de todos ellos, ¿no? Por tanto, todo eso está ahí. Sin embargo, cuando aquello que nos hemos estado metiendo en el mundo de esto de los crónicos, teníamos la sensación de que, estando todo esto ahí, se pueden a lo mejor afrontar los problemas y los retos desde otra perspectiva, ¿no? En este sentido, bueno, yo tuve la oportunidad de ir al primer Congreso de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, que en donde, bueno, lo organizó fundamentalmente, yo creo, la figura y clave de Rafael Bengoa y Paloma Fernández desde la perspectiva de MSD, que estuvo apoyando aquello, y la verdad, cuando llegamos allí en el 2008, ya hace unos añitos, cada cual iba con su mochila. Nosotros fuimos con nuestra experiencia de coordinación con primaria, buscando algo distinto. Bueno, es verdad que los crónicos, la pluripatología, que es todo esto. Llegamos allí y la verdad que el lema que entonces tenía que el Congreso, venga a construir el nuevo modelo de atención a pacientes crónicos. Nos llamó la atención y fuimos, ¿no? La verdad que allí surgió un movimiento de gente que 2 años después en Galicia, pues lo que se planteaba es caminar juntos para mejorar los cuidados del paciente crónico, ¿no? Y con ese lema de un reto pendiente. Ya
en el 2011, cuando llegamos hacia el 2011, la figura de Rafael Bengoa llega a la Consejería del País Vasco y nos encontramos que es posible que una Consejería de Salud, su leitmotiv de la política sanitaria sea la cronicidad, ¿no? Y allí realmente hizo un llamamiento de crear capacidades para avanzar el papel de los clínicos, y se puso mucho énfasis y mucho interés en que los clínicos tenían que tomar un protagonismo en todo esto y que cambiar los modelos de atención sin un papel de los clínicos iba a ser aquello francamente imposible. Y es a raíz de entonces en cuando, bueno, dos sociedades científicas, la de medicina interna y la de medicina de familia, con su visión generalista, pues decidimos dar un paso al frente, de retomar un poco el reto que convocara aquella reunión que hicimos en enero del 2011 en Sevilla, en donde hicimos una declaración que demandábamos un poquito la necesidad de hacer un abordaje global e integral de la atención de los crónicos, y que en donde nos planteábamos la necesidad de esa visión multidimensional, de intervenir en múltiples palancas, de la visión de los generalistas, de la visión de que en España era posible, como bien dice en todo este congreso, no darle un enfoque a todo el proceso de renovación de los crónicos, no de enfermedades, sino que era necesario darle un enfoque de enfermos y que las cosas se podían hacer de una forma distinta. Y eso es lo que un poquito que estamos queriendo intentar, el hecho de que haya unas sociedades de generalistas y desde la perspectiva de los clínicos liderando, haciendo de anfitriona de una serie de eventos, ¿no? Y allí se consiguió una declaración conjunta que sorprendentemente la firmaron las 17 comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y 17 sociedades científicas que tenían una visión más generalista, desde la de salud pública, de calidad, de sistema de informática, etcétera, 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 17 sociedades científicas. Y la verdad que después de ello, los siguientes congresos que le hicimos, que se han hecho desde la perspectiva de crónico, han sido los nuevos equipos, nuevas competencias avanzadas. El año pasado, el lema del Congreso era de la enfermedad a la persona, intentando poner el acento y el énfasis en el tema clave de que esa es la diferencia que tiene que haber en España a la hora de afrontar la cronicidad. Y el año que viene es en Sevilla. El año que viene el lema del Congreso lo tenemos que cerrar, pero el tema, el leitmotiv que queremos plantear del Congreso para el Congreso del 2011 va a ser el de la continuidad asistencial como motivo central, ¿no? Yo creo que Andalucía ha hecho múltiples experiencias y ha sido pionera en el desarrollo de modelos de continuidad asistencial, y queremos que el Congreso que se haga en Andalucía pues tenga como motivo central a desarrollar y como tema a poner sobre la mesa el de la continuidad asistencial. Con todo ello, pues un poquito quería decir que el tema de los crónicos tiene más peligro que una piraña, como dice el lema. Es verdad, lo reconocemos, y yo por lo menos, que he estado intentándome meter en España en este tiempo desde el principio, lo veo, y a veces me siento en la cuerda floja si se le está dando pie a determinados planteamientos ficticios o no, pero lo que está claro es que esto hay que abordarlo, hay que coger el toro por los cuernos, y que hay que intentar coger el toro por los cuernos partiendo desde esta perspectiva que nosotros queremos. Y en ese sentido fue en el que nos planteamos el diseñar un plan en Andalucía de atención a pacientes con enfermedades crónicas, intentando darle esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva de visión multidimensional y de visión integradora, ¿no? Es difícil ver cuando tú te pones a plantear, porque todo esto tiene muchas dimensiones, ¿no? En cualquier caso, ya incluso en el propio análisis del plan, sí quiero poner en el análisis de situación el acento en 2 o 3 cositas. Una, la perspectiva de crecimiento de enfermedades crónicas y perspectiva de crecimiento de lo que es la dependencia en Andalucía y la discapacidad. Es decir, la importancia de una visión no solo integradora de niveles de atención primaria, sino lo sociosanitario, ¿no? Lo sanitario y lo social. La prevalencia de problemas en la encuesta de salud, de múltiples problemas de salud. Está aquí Andrés, que coordinó este trabajo, que está ahí. Pero además quería poner también el énfasis en que cuando analizamos desde la perspectiva de múltiples enfermedades crónicas, cuando hablamos de pluripatología, al menos en el concepto que en Andalucía queríamos trabajar, no era solo tener 2 problemas de salud, porque es que, bueno, cuando las cosas la tienen, pues casi todo el mundo, 2 problemas, pues entonces se discrimina poco, ¿no? Intentamos, con el concepto de pluripatológico, conceptualizar la presencia de 2 problemas de salud de enfermedades crónicas, sintomáticas, invalidantes. Sí, no ya hipertensión, sino insuficiencia cardíaca, no ya tabaquismo solo, sino EPOC con síntomas, con disnea. Es decir, cuando hablamos de síntomas de pluripatología, de paciente pluripatológico, pluripatología un concepto general y paciente pluripatológico en Andalucía, y enfermedades crónicas invalidantes. Bueno, nos hemos metido en el CMBD.
hemos elaborado durante 10, 11 años un marcador para identificar a los pacientes que tenían una o más de estas enfermedades crónicas invalidantes. Y hemos visto que en los hospitales andaluces han disminuido el número de ingresos de pacientes que no tienen enfermedades crónicas, han aumentado los que tienen una enfermedad crónica, pero fundamentalmente han aumentado los que tienen múltiples enfermedades crónicas, hasta un 67% en este tiempo. Más aún, en algunos servicios, como puede ser el de medicina interna, que representan el 50%, más del 50% de los enfermos que ingresan por motivos médicos y por mayores de 74 años de edad, vemos que más de la mitad son pluripatológicos, según los datos estos del CMVD, y hasta el 80 y tantos % tienen alguna enfermedad crónica invalidante. Por tanto, más aún, lo que más nos llama la atención, aquí vemos el peso de distintas enfermedades, en azulina, una sola enfermedad crónica, 2, 3, 4 o 5. Como veis, la insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, EPOC, neoplasia, ictus, son las más prevalentes, pero lo que quería poner el énfasis es que cuando vemos esto, te das cuenta que en la mayoría de las enfermedades crónicas, la pluripatología, es que hablar de enfermedades carece de sentido. A casi el 90% de los enfermos con insuficiencia cardíaca son pluripatológicos, o con insuficiencia renal, o con ictus, o con neuropatía, o con microangiopatía, y más del 70% de los enfermos con EPOC. Es decir, que programas de enfermedad, lo que tenemos son enfermos que tienen un montón de cosas. Los que ingresan a los hospitales son estos, y los enfermos que ingresan con insuficiencia cardíaca, ya digo, más del el 90% son pluripatológicos. Luego esto es una realidad que además nos representa importantes retos, porque hasta ahora la medicina la hemos orientado siempre por enfermedad y las guías clínicas se han diseñado así. Ya hace 5 años empezó a denunciarse este problema, que ahora ha cogido moda este año en múltiples publicaciones, pero ponían el paradigma de una mujer de 79 años con unas cuantas, cualquiera de los casos que está diciendo Miguel Ángel, y por necesidad había que indignarle, según las guías, 12 medicamentos con 19 dosis, 5 tomas y 4 interacciones inevitables. Es decir, es una cosa surrealista. Pero además que vemos que en la mayoría de los ensayos clínicos que están saliendo ahora mismo hay un criterio de exclusión, que es la pluripatología, y que solo en el 2% de los ensayos son específicamente diseñados para enfermos pluripatológicos. Luego, el conocimiento que estamos generando no sirve para los enfermos que estamos viendo. O sea, esto es una contradicción, y por eso una de las cosas que hemos elaborado últimamente en las sociedades científicas que patrocinábamos este movimiento, anfitrionamos, mejor dicho, este movimiento, es un documento que ha salido sobre el diseño de guías clínicas adaptadas a la pluripatología, y que la red de guías está intentando también afrontar y abordar este problema. Y esto es uno de los retos que en los próximos años tenemos que adaptar el conocimiento a esta realidad, porque la realidad que vemos es que si nos centramos, por ejemplo, en la farmacia, pues mirad, son más de 60.000 enfermos con 11 fármacos distintos. Hay miles de enfermos que tienen más de 16 fármacos distintos en Andalucía simultáneamente durante más de 6 meses de forma crónica, ¿no? Entonces, a veces me dicen algunos médicos de familia que eso tiene el sesgo de que muchas veces se prescriben fármacos de forma crónica que no se están consumiendo de forma crónica, sino para el consumo ocasional. Analgésicos que son por si te duele para que no tenga que venir y tal, entonces que a lo mejor lo estamos magnificando. Bueno, ahora mismo se estaba adaptando y hemos hecho un segundo análisis con lo que se saca también de las farmacias y tal, para ver de verdad, pero el impacto que tenemos, creemos que esto está ahí, ¿no? Y después, otra de las aportaciones clave que creemos que todo esto era el tema de la conceptualización, como he dicho, de los pacientes pluripatológicos y del modelo que se defiende en el proceso de atención pluripatológico como un modelo de atención compartida del hospital y atención primaria, como aportación que se ha hecho en Andalucía. Bueno, en el análisis de situación también hacíamos un análisis de lo que han representado todos los planes de calidad, ¿no? Y realmente en Andalucía todo el paradigma de atención centrada en el paciente, la excelencia, los planes de calidad, durante todos estos años han ido desarrollando una serie de planes integrales que evidentemente entran de lleno en todo lo que es la cronicidad, desde la perspectiva de la prevención de las enfermedades crónicas, que es uno de los elementos clave, y desde la atención, ¿no? Los planes de alimentación, salud pública, tabaquismo, cuidados paliativos, etcétera, etcétera, los planes de cuidado, etcétera, diabetes mellitus y tal, ¿no? Iniciativas como la de la gestión de casos, la prescripción enfermera, la escuela de pacientes con más de 8.000 pacientes que han recibido formación, los desarrollos en la web de redes de pacientes, la escuela de pacientes en YouTube,
en Twitter, etcétera, etcétera. La evolución del tercer sector también se ve claramente como de las distintas, el voluntariado de las distintas asociaciones, más del 50%, o sea, están vinculadas a sanidad, a salud, todo lo que ha sido el desarrollo de los portales de salud, de las redes de profesionales como PIMEC o sí, el uso de recetas electrónicas, etcétera. No me voy a poner a la innovación en los modelos de gestión clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, en Andalucía es cierto que se ha utilizado múltiples palancas, como se dice, y en todas estas de forma muy multidimensional. Sin embargo, hay quien dice que bueno, no hemos conseguido del todo penetrar. Yo no sé si se han cambiado muchas cosas, pero yo creo que si uno hace un análisis real de la situación, muchos profesionales, la mayoría de los profesionales tienen la sensación de que no hemos conseguido cambiar del todo las cosas, que lo tenemos enfilado, y yo creo que realmente penetrando con estas palancas, la realidad, y buscando la confluencia de todas estas palancas que se están activando, es la única manera de provocar de verdad un cambio real. No es que yo me quiera poner ahora en plan maoísta, ¿no?, con lo de que hay una gran confusión bajo los cielos, la situación es excelente, ¿no?, esa frase tan típica que se le quiere atribuir a veces a Ho Chi Minh o a Mao, o el tema de la que crezcan mis flores, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hace ascendencia a mi formación adolescente, pero bueno, realmente yo creo que es importante que todo esto tiene que buscarse una cohesión, y lo que pretendíamos realmente con el plan de Crónico era buscar puntos de confluencia en donde todas estas iniciativas que se están haciendo se potenciaran, ¿no? Y así se puso en marcha, salió hace un año y pico ya el plan, y realmente definimos una serie de líneas estratégicas, como es la prevención y la promoción de salud, la autonomía y la corresponsabilidad del paciente, que son muy coincidentes en el modelo de gestión integrada, la gestión poblacional, tal, con la mayoría de los planes de atención integrada que están surgiendo en la mayoría de las comunidades, ¿no? Y lo que intentamos hacer un poco identificando los recursos y las intervenciones, usando una matriz con estas líneas estratégicas, y realmente cómo incidían en la comunidad, en los pacientes, los profesionales, en las TIC, por la necesidad y el protagonismo que están adoptando, y en ese espacio compartido, ¿no? Y la verdad que que este modelo yo creo que puede servir, lo digo porque a cada uno, por si también le sirve a las organizaciones, está puesto en el plan. A mí me sirvió para hacer la memoria cuando tuve que hacer la memoria para mi unidad, para intentar reflexionar qué estábamos haciendo en cada uno de estos terrenos, y realmente si en nuestra unidad tenía una orientación, ¿verdad?, también a Crónico, qué podíamos hacer, ¿no? Y la verdad que aplicamos ese modelo y nos sirvió para relanzar y activar algunas líneas, como la colaboración en el desarrollo de la escuela de pacientes, como ver hasta qué punto estábamos, bueno, puede ser de utilidad. En cualquier caso, en el plan lo que hicimos es intentar definir claramente lo que creemos que tienen que ser líneas que busquen la confluencia en estos momentos. Y la primera es asegurar el liderazgo de atención primaria y del equipo médico-enfermero de atención primaria. Claro, lo que pasa es que después de lo que ha dicho Miguel Ángel, ya me vienen con las milongas y a ver dónde está la pasta. Yo no pongo la pasta, ¿eh? Yo te digo que a la hora de si alguien me dice, cuando hemos definido dónde tienen que estar las prioridades, tienen que estar ahí. Porque realmente, ¿quién tiene que ser el director? Tienen que ser... Bueno, yo diría que incluso cada vez en esta tendencia a la fragmentación y a la atomización y a la disponibilidad de múltiples recursos, esto es verdad que está muy bien, y va a haber redes de pacientes, redes de algo, pero tiene que haber alguien que ponga orden, que dirija un poquito esta orquesta. ¿Es necesaria la dirección de orquesta? Yo creo que para la personalización de la toma de decisiones, o realmente es así, es que si no, esto es imposible por el perfil de enfermo que estamos viendo, ¿no? En segundo lugar, ese modelo de atención compartida entre atención primaria y hospital, es decir, que el 80%, la mayoría de los enfermos pluripatológicos identificados, mucho más del 60% no han pisado todavía el hospital, es decir, que son de atención primaria, es decir, que los enfermos pluripatológicos son de internistas. Nosotros somos otros, que servimos de alianza, de colaboración cuando los enfermos están en el hospital para dar una visión integradora, pero tienen que ser de atención primaria, ¿no? Y lo que la integración del modelo sociosanitario, la gestión clínica como el marco en el que tiene que poder desarrollarse todo esto, la necesidad de evaluar intervenciones, el afrontar los determinantes y el uso adecuado del medicamento. Esas las 7 líneas maestras, y yo creo que con estas líneas en los últimos meses se han estado desarrollando una serie de iniciativas que yo creo que a nivel de la organización, que probablemente hayamos influido o se esté influyendo desde el plan, ¿no?, desde los grupos que están ahora reevaluando todos los planes de trabajo para atención primaria, o la adaptación de la estrategia de cuidado que se ha hecho, o la redefinición del espacio sociosanitario tras la integración de las consejerías. Yo espero que todo aquello lo estábamos diciendo antes de que se fusionaran, y creo que, o las áreas integradas y tal, creemos que a lo mejor hemos estado pudiendo influir, ¿no? Bueno, yo no quisiera, es complejo poner ahora el acento de cada una de estas líneas en cada una de las acciones, porque ¿cuánto tiempo quieres que me quedan?
Bueno, pues en 5 minutos puedo ponerle 2 o 3 acentos, porque sí poner un poquito el acento de que hay cosas que creemos que está claro, porque es que si no uno te pierde. Pues habla un plan de crónica. Si una consejería coge una bandera de si este año, esta legislatura, el centro va a ser la cronicidad, que es lo que ha hecho el País Vasco, pues tiene una función, un plan de crónico. Aquí yo creo que hemos intentado fundamentalmente, más que coger la bandera de una legislatura de la cronicidad, integrar todo lo que se estaba intentando hacer, ¿no? Entonces hay unos aspectos que son más de macro de lo que se está proponiendo, y después también hay una serie de aspectos muy micro que yo creo, o de acciones específicas que son necesarias, o de política de adaptación. Todo lo que es la política de autonomía del paciente, de la toma de decisiones y del empoderamiento del paciente, son un elemento clave que está ahí. Todo lo que vayan a ser el tema de estratificación a la orientación y todo esto son elementos clave que están ahí. Todo lo que es el tema de la pluripatología, el modelo de atención de la pluripatología, o se hace desde el plan o nadie lo va a liderar, o el control y el seguimiento de esa polifarmacia y tal. Yo creo que hay una serie de temas que hemos adoptado como paradigmáticos del plan, pero el plan intenta intervenir en todos ellos, ¿no? Bueno, decir que de la primera línea hay algunos aspectos que yo sí quería destacar, como que es todo el tema de estratificación, y un tema que pulula en todos los planes de crónicos, y yo creo que todo eso debíamos intentarlo a adaptar a la estratificación, a lo que se está haciendo en Andalucía de gestión por proceso, ¿no? Yo creo que el protagonismo del proceso pluripatológico y el paliativo hay que destacarlo en esa vertiente, en esa vértice de la pirámide. Hay que incorporar los niveles de complejidad en todos los procesos de enfermedades crónicas que se están definiendo. Hay que insistir en la comunicación de la estación clínica y de procesos en la evaluación, y hay que utilizar las bases de datos para la detección de procesos, porque es absurdo tener grandes bases de datos que acumulan, están durmiendo ahí en sonámbula la información, y no tenemos acceso ahora mismo a ella para identificar y detectar pacientes. Sin embargo, yo por lo menos la valoración que hacemos, que los profesionales no están reivindicando para trabajar. Yo no sé qué nos dirá Miguel Ángel, que toda la población tenga una etiquetita puesta de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que es lo que desde el Ministerio nos han propuesto, que nos metamos en esta dinámica, de que como es imprescindible que toda la población tenga un nivel identificado para él. Yo creo que muchos profesionales pueden identificar todo esto como un artificio que va a crear ruido y ya está, pero en cambio yo creo que sí es clave, y los profesionales están reclamando el tener ese cuadro de mando de tu consulta, de que tú te puedas sentar, me he liado, y de tu consulta, desde en ese cuadro de mando, puedas realmente saber qué te está pasando ahí, ¿no? Y entonces yo creo que ahí y eso mismo se reproduzca meso y macro, porque así es cuando lo macro es fiable, cuando tú en lo micro te manejas los mismos datos, ¿no? Y yo creo que ahí hemos explorado, y os quería insinuar algunas cosas que estamos con problemas, porque si ponemos a identificar los pacientes pluripatológicos, por ejemplo, la tasa que tenemos identificada pues se ajusta bastante entre el 6 y 7% de lo que estimábamos que debía de haber de los mayores de 65 años de edad. Si nos ponemos a hablar de la diabetes, pues nos encontramos que tiene una tasa cercana al 8%, bastante próxima a lo que pensábamos que había de prevalencia de diabetes. Pero es verdad que hay otros procesos crónicos, como puede ser la EPOC, en que estamos en un 4%, no de la población, sino de la población estimada que creíamos que teníamos que tener. Y en insuficiencia cardíaca en 1% de lo que debía de ser, dice el proceso, que es la población diana. Así que no tenemos identificado ahora mismo realmente, y eso de los 4 o 5 procesos que tenemos en Diabaco identificados realmente como procesos nucleares, o la prevalencia de demencia, de hipertensión o de tabaquismo, realmente de qué estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los problemas que había ahí. En atención primaria se hacían una serie de propuestas de actuación, todas centradas en eso. En segundo lugar, en el tema de la consolidación de la coordinación se ponía el énfasis en el modelo de atención compartida. Yo creo que primero quería poner el énfasis en los pacientes pluripatológicos y en la necesidad de dar una cartera integrada, porque yo creo que ahora mismo ya por fin existe un modelo claro que se quiere defender desde los hospitales. Para los enfermos más frágiles tienen que existir en todos los hospitales. Las unidades de medicina interna tienen que ser una unidad de clínica que integren todos los recursos de atención integral, los cuidados paliativos, la hospitalización domiciliaria si existiera, la corta estancia. O sea, tienen que haber unas unidades que den una cartera integrada de atención primaria y con un modelo de coordinación. Este año se ha firmado todo ese tipo de acuerdos de colaboración entre primaria y las unidades clínicas de atención de medicina interna para desarrollar esto. Hicimos una encuesta el año pasado de cuántos centros tenían estos modelos. La verdad que había puesto esta foto porque este es el premio Hipatia que le dieron en el año 2000
a una experiencia que desarrollamos en Andalucía, en Sevilla, con 4 centros de salud, de un modelo de coordinación de primaria y hospital con medicina interna. Eso fue en el año 2000. Aquella experiencia piloto se ha implantado en todo nuestro área y es el modelo que se propuso para el PAC del pluripatológico, y la verdad es que no conseguimos que termine de cuajar el modelo. ¿Por qué? La resistencia generalmente suele ser del que tiene que ofertar, es decir, que meterse en el ojo del huracán los servicios de medicina interna voluntariamente no es tan fácil. O sí, o te pone o no te pone, pero es que es ponerte a que te den torta por todos lados. Entonces yo creo que el gran problema es de una oferta real, ¿no? En una encuesta que hicimos hay grandes diferencias, porque en Sevilla, por ejemplo, estamos hasta el 72% de los centros de salud tienen un internista de referencia identificado, y en Granada, que han hablado antes, pues es muy puntual, o Huelva prácticamente no existen, ¿no? Bueno, yo creo que cualquiera puede intentar ver las propuestas que se estaban haciendo ahí, y sobre todo uno de los elementos clave es que la comunicación tiene que ser muy fluida y directa. No podemos seguir hablando, la continuidad tiene que ser real de los profesionales de la comunicación, y los elementos de telemedicina y telecomunicación entre profesionales y con el paciente tienen que estar ahí, y creo que ya es la hora. Y bueno, las líneas generales son las que os he dicho, y las acciones concretas las podemos comentar ahora, o en el plan los podéis consultar. Nada más y muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a la Inmaculada y a Miguel Ángel. Bueno, yo creo que se han planteado bastante bien y bastante ajustadamente bueno, pues las fortalezas y debilidades que el sistema nos plantea en la atención al paciente crónico. Bueno, yo creo que esto seguramente suscitará debate, preguntas sobre la cuestión. Pues Andrés tiene la palabra, y luego él. Hola, Manu, ya nos conocemos hace años con la experiencia, encantado, en la de paisana y en Miguel Ángel hace años que nos liga y nos liga. Hay 3 consideraciones. Una es, deberíamos ponernos de acuerdo en el lenguaje. Porque, a ver, el presidente de la Asociación de Diabéticos de Puerto Real, como no García Cantón, decía que no era un diabético, era una persona que tenía problemas con su insulina, que tenía menos, pero era una persona. Y debemos ponernos de acuerdo porque el lenguaje es importante. Se ha dicho, enfermos crónicos, pacientes pluripatológicos, enfermedades crónicas, pacientes con problemas crónicos. Ha dicho Miguel Ángel una cosa que me ha encantado, que da igual las etiquetas. Se ponen 40. Debemos ponernos de acuerdo y decir, me da igual, paciente que tiene problemas de salud de larga duración, o como queréis llamarlo, porque es que yo soy epidemiólogo y tengo problemas para medir. Y luego, a la hora de tomar decisiones, hay que medir. Entonces, hay una cosa que me ha llamado la atención. Todos los pacientes tienen una cosa común, necesidades de cuidado. Mire usted, uno respira bien, no te dice nadie, tengo detectores cristales en ambos campos, tengo aficio, tengo fatiga, y eso las enfermeras lo hacen de puta madre, pero no. Tienen clasificaciones que además no solo tienen de diagnóstico, nada, sino de intervención y de resultado. Y a mí me vendría muy bien poder medirlo, pero si ya os cuento a vosotros, medirlo en Diraya, que el diagnóstico normal, no te digo nada de enfermería, pero si yo fuera hablar de necesidades de cuidado, porque en el fondo estamos hablando de personas con necesidades de cuidado. Antes ha dicho Miguel Ángel, cáncer de mama, vive de lujo, una señora, y otra con un montón de problemas de salud, que habrá que informar con una estrategia entre médico y enfermera, pero digamos que tiene. Yo para medir necesidades, necesito saber cuáles son, cuantificarlas, medirlas. En un ejercicio de un año tantas. Si no, ¿cómo va a reclamar más médicos o más enfermeras si tú tienes el mismo cupo que yo? Yo multiplico por ancianos por 4 puntos, yo también. Resulta que tus pacientes tienen 200.000 de cuidado, 200 invalidados, y yo tengo la mitad que eso, pero me han tocado la señora que está estupenda. No se puede medir, hay que medir de alguna manera. Y ahora ponerse de acuerdo en el lenguaje, porque dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Dime qué vas a medir y me vas a posicionar de una manera o de otra. Y por último, la enfermedad de enlace va a ser un avance teórico importante. Cosa que hace un 56%. Y ya yo, que soy cercano al pariente, está muy bien. Y no puedo tener un pariente en el hospital para tener citas, que consigan esto y lo otro. Y un 44%, si no recuerdo mal, de enfermería. Relación directa. Relación directa con temas de resolución de cuidados, etc. Y por último, Miguel Ángel estuvo de acuerdo conmigo, y Manuel también, se reivindica mucho el open data, o sea, una transparencia a los ciudadanos de su historia clínica. Me gustaría que los médicos y las enfermeras de familia tenemos también open data, en el sentido de decir, puedo saber las mismas estadísticas que ha sacado Manolo de tu cupo, es decir,
cuántos tengo con nombre y apellido, qué tal es, y poder trabajar con una estrategia, no que te lo salga de un manejo, que me consta, sino que tú digas, desde el punto de vista de mi centro, tenemos esto, estos son los problemas más frecuentes y tenemos los datos manejables. Iraya no permite, ¿sabes? Ni la cobertura vacunal, tengo serios problemas, no tengo cobertura vacunal. Entonces te digo, tres cosas clave era una, lenguaje, pongámonos de acuerdo que estamos hablando. Segundo, pongamos diagnóstico de enfermera ya, con unidad de cuidado, porque un mismo paciente al cabo de un año puede estar 3 veces peor siendo el mismo diagnóstico médico, sin cambiar, y tener más necesidades, o estar estupendamente, si habría establecido una estrategia adecuada y tenemos menos necesidades. Y por último, tengamos acceso a esos datos para poder trabajarlos. Pero tendrá el plan por distrito. Pero no tiene que dar ni Miguel Ángel, ni mandar a sacar los datos de su centro. No es que siempre hay consejeros. A ver, voy a pedir, por favor, la intervención de la pregunta, si la cortamos, damos más facilidad. Y luego, vamos a dar había 3 palabras pedidas, vamos a dar esas 3 y después pasamos a la mesa. ¿Vale? Aquí. Tú. Sí. Disculpa que no te conozco, no sé tú. Soy de Colombia, trabajando con el social jurista. Manejamos programas parecidos. Me preguntaba específicamente a ella, porque habló de las gestoras hospitalarias, pero quiero la siguiente realidad: hasta dónde llega la gestora hospitalaria, qué pasa con el paciente pluripatológico que sale, si hay gestoras, no que había alguien al lado mío que era que también había gestoras extrahospitalarias, cómo se articulan ambas, porque si no queda desprotegido el paciente, y cuál es el estándar utilizado de gestora por número de pacientes. Gracias. Gracias. Creo que en la fila detrás había otra persona que había pedido la palabra. Sí, Rosario. Yo quería preguntarle a la misma si yo la impresión que tengo es que el plan de apoyo a las familias se ha convertido en el plan de apoyo a las familias, por razones obvias. Apoyarlos no compartimos nada con las instituciones que los apoyan, pero sí hemos delegado en ellas funciones que bajo mi criterio en muchas ocasiones son profesionales, y las hemos delegado, creo que indiscriminadamente, porque sí, porque hace unos años enseñábamos que eso eran funciones profesionales que se defendían en los juzgados, y ahora, de un paso a otro, la hemos delegado. Y yo quería saber si tú opinas como yo, que más que apoyo es amor. ¿Empezamos? Como queráis. ¿Empiezo yo? Bueno, empieza tú. Bueno, voy a contestarte a ti primero por orden de las preguntas. Espero poder decirte algunas cosas. Me has hecho varias preguntas, no sé si las he anotado todas, si no te contesto a todo me lo comentas. Con respecto al estándar de enfermera gestora de casos por número de habitantes, es otro de los grandes retos de futuro que tenemos. Se ha hecho más o menos de manera experimental. En atención primaria suele haber una enfermera gestora de casos por cada centro o por cada 2 centros, dependiendo la dispersión geográfica y el tamaño de centro que haya. Y en hospitales la variabilidad es tremenda, porque ha quedado un poco a decisión de los gestores de cada centro. Hospitales pequeños que tienen 3 o 4 y hospitales muy grandes, como es ahora mismo, por ejemplo, Virgen del Rocío, que estás tú, que tiene solo 2. O sea que ahora mismo la variabilidad es tremenda y no está cuantificado cuál sería la ratio ideal de enfermera gestora de casos por población. No existe. Sería otro de los retos a los que nos tenemos que enfrentar en el futuro. Con respecto, no sé si me he explicado mal, pero he hablado de gestoras de casos en hospital y gestoras de casos en atención primaria. La figura está desarrollada en ambos niveles. Y los sistemas de comunicación que tenemos, el urgente, el teléfono. Ese es el rápido. Y luego el oficial y el bien hecho, pues los sistemas de comunicación, la historia única digital del paciente, los informes de alta de enfermería, acompañados pues de lo que las gestoras de casos hemos trabajado y llega a primaria lo que hacemos. También hay una gran variabilidad dependiendo de los centros. Por ejemplo, en el mío
A mí me han creado una consulta propia, con agenda propia, y yo puedo escribir en Diraya consulta externa que se visualiza en primaria. Hay otros sitios pues, que andan con el fax o andan con sistemas que no son los más adecuados por aquello de la confidencialidad y tal. Es otro de los retos importantes que tenemos ahora. No sé si me habían preguntado. Está bien, Gracias. gracias. Y la otra que me había preguntado. Comentar de lo que decía Andrés, un par de cosillas. Hombre, se nota donde trabaja cada cual. Andrés trabaja una cosa donde le importan mucho los datos, a mí también me importan, pero no es mi objetivo más principal. De todas maneras, sí que es verdad lo que has dicho al final. El proceso es que ha sido lento. Quiero decir, desde hace muy poquito tiempo tenemos acceso, por ejemplo, a los datos de la historia del hospital. Cuestión que en la práctica no teníamos acceso hace un año o 2 años, no tenemos acceso a los datos de la historia del hospital. Ahora sí. Es verdad que ya tiene la limitación, en fin, no vamos a hablar del tema que ya están allí. Pero sin embargo, hay alguna opción de novedades. Nosotros ahora en el distrito nuestro hay una aplicación que se ha patentado que sí nos permite ya tener datos individualizados. Ahora, claro, los datos individualizados, tú sacas lo que has registrado, uno saca, pero que los tengas no te garantiza la calidad de los datos. Pero ya sí se puede. Una aplicación que te permite, de momento su uso, como suele ser en estas cosas de información, un poquito restringido, y luego no todo el mundo tiene todavía acceso, ahora lo tienen los directores de la unidad clínica y alguna gente a título individual, pero bueno, se está probando. Y ya sí, yo sí le puedo decir ahora a mi Diraya que le diga a los que tengo de un montón de cuestiones que no son solo que van a estar en proceso. Ha avanzado algo, pero en fin, tiene su interés y lleva razón a la hora de pedir, tienes que dar datos. Pero bueno, en la práctica lo que estamos diciendo, cada uno tiene su ámbito de trabajo donde le aplicamos una cosa u otra. Lo demás, pues, queda. Bueno, pero el lenguaje lleva toda la razón. En que utilizamos además indistintamente una vez una cosa u otra. Y yo creo que el concepto general es atención a personas o atención a enfermedades, esa es la base del asunto. Lo del lenguaje no es nada fácil, me refiero. El lenguaje es complejo porque es una de las cosas que probablemente nos esté separando. La sociedad científica también está trabajando ahora en una especie de nomenclator. Los catalanes, sabéis vosotros, que han editado ahora una especie de diccionario vinculado a la cronicidad de conceptos, de distintos conceptos. OPIMEC ha sido pionero en eso y tiene una página de un glosario en donde se intentaba hacer un diccionario, ¿no?, que está ahí, podéis entrar desde la página de OPIMEC, de conceptos para las enfermedades crónicas, para intentar que sí avanzar en que todos usemos el mismo lenguaje, pero ahora mismo es uno de los retos que están ahí. El de las guías clínicas y el del diccionario a nivel de sociedades científicas son dos cosas que se ha planteado como reto a corto plazo que estamos queriendo afrontar para hacerlo de forma homogénea. En cualquier caso, la conceptualización de paciente pluripatológico, como proceso de paciente pluripatológico que se ha hecho en Andalucía, va en ese sentido, es decir, porque a la hora nos ha permitido definir una población en base a unos criterios estándares sobre la que es posible intervenir y evaluar resultados. Porque, bueno, ahora mismo tenemos el concepto tal como está definido en el proceso, tenemos indicadores pronósticos de los pacientes que tienen eso, que es el índice PROFUM, que se ha elaborado específicamente para pacientes pluripatológicos, que establece la mortalidad al año desde cerca del 80%, del 70% de mortalidad, a el 12%, según una puntuación. Nos da un amplio margen y está validado ese índice y se está validando en distintas poblaciones, y coincido plenamente contigo en que eso es fundamental. Tan es así que yo creo que somos los que más estamos trabajando para poder realmente evaluar intervenciones y evaluar qué tipo de población tenemos por delante. Entonces, el concepto de paciente pluripatológico, tal como se define en la Consejería de Salud, es un elemento. Los índices que están saliendo, como el índice PROFUM, es otro, y en los próximos años yo creo que se generalizarán. Ya hay una aplicación APP que te la puedes bajar, en que vienen el índice PROFUM, el índice PALIAR y todo esto. Pones en la tienda PROFUM
y te salen las aplicaciones app para el teléfono con los criterios diagnósticos y cálculo de mortalidad en este tipo de población y los criterios. Lo hemos hecho en el plan de crónico, viene con el CMBD cómo se haría esa estratificación. Lo que pasa es que en realidad lo estamos haciendo, pero por detrás ahora mismo estamos haciendo la validación clínica a ver si eso del CMBD corresponde de verdad con las historias clínicas. Entonces no me atrevo, pero está ahí, lo he hecho en base al CMBD con los datos que os he sacado, ¿no? Y respecto a lo de la importancia de los datos y tal, coincido contigo y por eso me he parado de todas las acciones concretas, me he parado específicamente en esa. Aunque te digo una cosa respecto a lo de la medicalización y eso, también en los sitios donde se ha priorizado estrictamente en esos indicadores de crónico, también se ha constatado que hay un mayor intervencionismo y medicalización de la población, porque al establecer los resultados, una serie de indicadores de resultados intermedios, control de la hiperlipemia, tiende a que los médicos sean, curiosamente, las encuestas que se han hecho, más intervencionistas con sus pacientes que con ellos mismos, ¿no? Lo cual son ciertas paradojas. En cualquier caso, coincido contigo que no podemos estar con una venda en los ojos, y que es un elemento clave y nuclear, y por eso lo hemos abordado así, ¿no? Es que me he saltado una de las preguntas que me hablaba con el plan de apoyo a las familias andaluzas. Yo a veces tengo también la misma sensación que tú. Evidentemente, cuando surge aquello en el 2002, el plan de apoyo a las familias andaluzas viene pues, con una dotación económica, se contrataron muchos profesionales, sobre todo del trabajo social, para llevarlo a cabo. Y en estos momentos lo que estamos quizá un poco, que es tu sensación, es devolviendo la responsabilidad a las familias de asumir todos los cuidados en el domicilio con poco apoyo, con muy poco apoyo. Eso está generando frustración en muchas gestoras de casos, te lo digo de verdad. Y luego yo quería, si me permite y nos da tiempo, a raíz de lo que ha dicho Andrés, que me ha tirado 3 cables que me interesa... Me interesa contestar porque me parece muy interesante que Andrés hable pues de un lenguaje que ya existe y que mide problemas, que es el lenguaje enfermero, que lo único que hay que hacer es incorporarlo. Hoy día todos los documentalistas de los hospitales miren los diagnósticos médicos, están centrados en el CIE 9, en el CIE, pero no han incorporado la NAMDA, por ejemplo, y está midiendo problemas que no son de enfermedad, sino que son de respuesta ante esa enfermedad que tienen las personas. Y se están haciendo intervenciones que están codificadas, que están medidas. Por eso quería agradecerle a Andrés que me tirara ese cable para decir que creo que clínicos somos los médicos y somos las enfermeras, y el lenguaje de ambos debería estar integrado y coordinado en la historia única digital del paciente. Gracias, Andrés. Bueno, tenemos tiempo para, yo creo, otras 3 palabras más. Así que, Begoña. Tengo una pregunta que nos ha llegado por Twitter de Paloma Peña, que nos ha pedido que la traslademos. Lo ha hecho cuando estaba hablando de Miguel Prado, pero supongo que está toda la mesa. Quería que opinase sobre la ausencia de terapeutas ocupacionales en atención primaria, porque entiende que son profesionales que promueven la autonomía del paciente y su actividad en la vida. No hay ausencia. Bueno, yo sí quería aprovechar también mi posición en la mesa para hacer una pregunta, y es, yo creo que se ha hecho muy bien el diagnóstico de la situación, pero yo he notado que pudiéramos profundizar algo más en eso que es la rehabilitación de los sistemas, ¿no? Decía Manuel que el patrón de la enfermedad cambia, pero los sistemas no cambian al mismo ritmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en los hospitales de agudos que tenemos hoy para dentro de los próximos 10 años tener un hospital más cercano, amigable o amable de cara al paciente crónico? ¿Qué tienen que hacer las enfermeras gestoras de caso, aparte de investigar y poner el sistema de información, para seguir alineado en una dirección integrada, liderada por primaria en la atención al paciente crónico? ¿Y qué tiene que hacer el centro de salud? ¿Qué tiene que hacer el médico de familia? ¿Va a asumir el liderazgo del médico de familia de coordinar, que es uno de los déficits que se han señalado, la atención al paciente crónico? Una palabra más. Una palabra y ya damos de nuevo a la mesa. Sí, pero era, aparte de preguntar un poco también de reflexión.
todo lo último que está diciendo. Pero primero felicitar a todos, la mesa me parece una mesa buenísima y la verdad que el apoyo cura. Ya lo dijo Cáceres hace muchos años, ¿no? El apoyo social cura. Hay dos cosas que tienen experiencias con los procesos pluripatológicos. Soy médico de familia. Y la verdad que en toda esta atención hay cosas que me llaman, vamos, en toda modalidad de atención hay cuestiones que me llaman mucho la atención, para la redundancia, ¿no? Por lo menos me preocupa. Uno de ellos que efectivamente vamos a empezar por lo positivo. El enfermero de enlace, aunque en principio no entré en esa comunión, pero la verdad que he visto resultados de salud. Estoy comprobándolo, ¿no? Ahora como también hacía en la presentación. Dos, que la falta de enfoque desde el internista del hospital o del servicio de salud hacia la enfermedad y no hacia el enfoque hacia la enfermedad y no hacia la persona, al final se me ha convertido, yo era de los que escondía a mis pacientes al proceso pluripatológico, respondía, porque acababa con la derivación a reumatología, a endocrino, a nefrología y además a pacientes pluripatológicos. Acababan con una derivación más. En mi experiencia en eso, yo sé que eso hay que trabajarlo mucho, pero la verdad que a lo mejor no está la institución entera, no está el servicio volcado hacia eso, ¿eh? Y la verdad que en eso es bastante mejorable, ¿no? Y lo que sí entiendo, y el último, una reflexión y ya la última, era precisamente, bueno, era el punto de cruce desde la perspectiva global, es decir, del nivel de esta mañana, ¿no? El punto de cruce que se produce entre los hospitales o el sistema de salud orientado hacia arriba, hablo de recursos, hablo de personal, hablo de guías, de prácticas, el punto de cruce entre lo agudo y lo crónico. Va a haber un momento que de lo agudo, y vuelvo al médico de familia, que somos estupendos, servimos para todo, pero resulta que cuando vienen cosas primarias no vienen recursos. El punto de cruce ahí digo entre lo agudo y lo crónico. Y me gustaría que los sistemas de información que mejorasen y todo esto, y que el médico de familia, como tú decías, como coordinador, como croupier de la atención de todos estos procesos. En realidad yo lo único que tengo es una nota de mi director de distrito cuando el 4% de las citas de la agenda se me está retrasando porque además estamos en la mitad en verano. Entonces surge un indicador que llama la atención para aumentar la consulta 3/4 de hora. Pero no hay ningún indicador que me está diciendo usted a su proceso, a sus pacientes pluripatológicos no me está atendiendo correctamente. Cuando yo estoy pidiendo lo segundo y no lo primero. Entonces ese papel de coordinador y croupier del médico de familia, yo creo que habría que dentro de todo este entramado habría que reflexionar. Ya me voy a no digo la marca que sí, ¿no? Pero digo en todo lo que hay este torbellino, ¿no? de complejidad de la nada más. Bueno, bien, yo dos cosas quería decirte al respecto. Bueno, un poquito aunque sea del láteres. Uno de los indicadores que vamos a centrar en el plan de crónico es el seguimiento de los PQI, porque a nivel de distrito y a nivel de hospital, por los ingresos prevenibles susceptibles de cuidados crónicos. Y hay uno sobre todo que es el de ingresos por enfermedad crónica susceptibles de cuidado ambulatorio, que se viene maravilloso como resumen de todo esto. Y os digo que cuando no hemos publicado todavía los datos, pero me los tienen que depurar porque es que son llamativísimos. Hay áreas, hay hospitales, cuando lo analizas por hospital, que en los últimos 5 años claramente han disminuido hasta un 30% el número de ingresos por enfermedades crónicas susceptibles de cuidado ambulatorio, y otros que se han quedado exactamente igual o han aumentado. Me refiero que es posible disminuir el número de ingresos por cuidado de enfermedades crónicas ambulatorias pese al envejecimiento, si se interviene. Es una cosa. Después, el hospital es fundamental que es lo que haga, pero hay una diferencia. Atención primaria tiene una tradición, una historia y una formación que ve al enfermo de forma biográfica por definición. Entonces, quien tiene que cambiar de verdad es el hospital, que es el que ha estado viendo a los enfermos por episodio, no la atención primaria. Entonces, realmente es que tenemos que adaptar el hospital a eso, y para ello tenemos que tener claro una cosa, que es el momento de los generalistas. Cualquier cosa siempre sale ahora un experto, una consulta de pluripatología, una consulta, cualquier función que veamos se le asigna a un experto en la función, pero la verdadera solución y el verdadero momento de este problema es el momento de los generalistas, porque es que si no, no hay manera de afrontar el tema, ¿no? Entonces yo veo dos elementos clave en los hospitales. Primero, que tienen que de verdad apostarse
porque haya un servicio que tenga claro su misión de atención integral y continuidad asistencial en este tipo de enfermos. Y, por tanto, se tiene que articular en el modelo andaluz sobre el servicio de medicina interna, pero tiene que integrar toda esta misión, tiene que tener claro que no termina la puerta ahí, tiene que tener un contacto directo con primaria, un acceso directo, unas sesiones compartidas, todo eso que se está diciendo en el plan y en el modelo que se ha propuesto en la firma. Eso tiene que ser de verdad. Ya, es que no lo podemos dejar. En Andalucía hemos empezado, y no puede estar 4 hospitales y con experiencias pilotos. Ese es el modelo andaluz que defendemos. En segundo lugar, todo servicio que tenga atención a enfermos crónicos tiene que estar completamente abierto. Tiene que tener establecido claramente cuál es el circuito de la consulta puntual. No puede ser asignarle a los enfermos crónicos atención primaria y después no puedan tener acceso directo e inmediato a una consulta de expertos. Tienes que tener acceso, porque si no, a veces lo que hacemos es esconder la suciedad debajo de la cama. Entonces, hay que abrirse al ojo del huracán que viene de atención primaria, y todos los servicios tienen que tener un circuito de acceso inmediato. Y el acceso a pruebas, y eso no puede ser como pasa ahora, que dicen, no, sí, tu centro de salud tiene acceso a ecografía. Claro, pero a ellos le tardan 4 meses y a mí me tardan 2 semanas. No, y usted, es que eso no puede ser. Entonces, yo creo que esas son las claves del hospital. Y después, otra de las claves que no podemos olvidar es la innovación. Los sistemas tecnológicos y todo eso tenemos que hacerlo. No me ha dado tiempo de explicar algunos de los proyectos que estamos, como el Atlantis, de telemonitorización. Evidentemente no podemos perder el horizonte de la innovación y de la incorporación de las tecnologías a todo esto. Tecnología de comunicación entre profesionales, y tenemos que explorar todas estas tecnologías que desde el plan se va a llevar ya había oído hablar de él, desde el plan, un proyecto de telemonitorización amplia. Van a ser diseñado como ensayo clínico para poderlo evaluar con más de 500 pacientes y ver el impacto que realmente tiene eso de resultados de salud, ¿no? Bueno, a mí me cuesta trabajo resumir en 2 minutos cuál sería mi propuesta. Pero yo creo que los hospitales hoy por hoy están muy orientados a la atención al paciente agudo, al paciente quirúrgico fundamentalmente, y son hospitales con alta tecnología, hospitales muy caros. No están orientados a la atención al paciente crónico. Yo creo que habría que diferenciar muy bien en 2 líneas diferentes el paciente agudo que tendría que hacerse en alta resolución, entrar y salir del hospital en el menor tiempo posible, y que luego hay un paciente crónico que muchas veces su hospitalización se alarga por falta de aprendizaje de la cuidadora para asumir los cuidados a domicilio, por complicaciones menores y por tal, que necesita de mucha menos tecnología, que necesita fundamentalmente de cuidados enfermeros, y que por tanto deberían ser hospitales mucho más baratos, más fáciles de gestionar y con una estancia más larga. Yo lo primero que no solo de la atención primaria, yo creo que lo primero será un tema de rebaja de expectativas. O sea, cuando llega la gente cumple más años, vive más tiempo, el pensar que las cosas se pueden solucionar por la intervención del sistema sanitario es una tontería. Entonces, cierto rebaja de expectativas. O sea, que evidentemente la gente va a estar cada vez más mala, porque van a cumplir más años, se van a morir con 100, y la gente va a estar mala y no se le van a poder solucionar clínicamente todos los problemas de momento. Para que no se investigue algo, no van a llegar a los 25 años corriendo los 100 metros, 20 segundos, no. No es cierto rebaja de expectativas en la capacidad de solucionar los problemas desde el punto de vista sanitario solo. Por lo tanto, ¿qué creo yo del futuro? Hombre, lo principal en nosotros va a ser el rebaje de expectativas y no hacer más daño. No hacer más daño porque, ya lo decía Pablo, últimamente, yo creía que tomaba mucho medicamento en el 2016, pero dices tú que hay miles, pues será verdad. No hacer más daño. Eso como cosa general. Una cosa común con lo que he hecho para el tema de primaria es que tenemos que aumentar algo más todavía nuestra capacidad resolutiva. Eso es verdad, eso está muy relacionado con los hospitales. Acceso a toda la diagnóstica, cumplimiento real de los decretos de demora y no los apañillos que hay ahora, y una coordinación real con el hospital, mucho más directa, por vía telefónica, con generalista de referencia, etc. Y respecto a nuestra práctica cotidiana, en lo clínico, bueno, siempre, el trabajo nuestro siempre, cuanto más sepa, más estudia, mejor. Evidentemente, pero siempre dice más formación, por supuesto. Saber, evidentemente. Pero como cosas que van a tener una actividad más grande va a ser el tema de atención domiciliaria, que es un tema que por puro
por puro tema cronológico va a ser muy importante. Y lo que os comenté al principio, hay que buscar las cosas no clínicas que están en el cajón de siempre y habrá que buscarlas, habrá que ver temas de intervención. En lo clínico yo creo que saber que no vamos a solucionar los problemas y que se va a desplazar bastante la atención de las personas mayores al domicilio y no al centro. Lo demás ya más futurible. Una última palabra, 30 segundos, Mar. Muy buenas. Enhorabuena a los ponentes por la intervención que habéis tenido. No pensaba pedir la palabra, pero ahora casi cierro de mano me viene a mí para plantear la cuestión. Manuela ha dicho ahora en un momento que el hecho de la configuración organizativa de las unidades de gestión clínica interna de los internistas ha sido tremendamente desigual en estos años a lo largo de la andalucía, lo cual tiene que ver con algunos datos que él ha dado a lo largo de su intervención, de que mientras que en Sevilla el 74% de los internistas están organizados con otro enfoque, mucho más integrador, porque el sector de atención primaria, pues en otras provincias no llegase ni siquiera nada lejano. Yo me he hecho muchas veces preguntas de por qué eso ha ocurrido así y por qué ese modelo no ha calado en otras provincias. La pregunta que le hago a Manuel es si hay por parte de alguna sociedad regional de medicina interna en este país o de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna alguna estrategia de sensibilización hacia los internistas para que busquen fórmulas organizativas diferentes a las superespecialidades médicas. Sí, en eso se está, es decir, que una cosa es dar la respuesta y yo por lo menos desde la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, evidentemente como en todo colectivo humano, existen movimientos, tendencias, líneas, pero ahora mismo te puedo decir que desde la presidencia de la Sociedad de Medicina Interna está en la línea que se está siguiendo porque estoy yo ahora de presidente. Bien, agradecer a los tres ponentes sus exposiciones y a vosotros por estar aquí. Volvemos a las, si Pachi no me dice lo contrario, creo que es a las 16:30. 4 y media. Y la comida la tenemos aquí donde. ¿Vale? A las 15:30, perdón. No, 15:30 no. 15:30 imposible. A las 16.